excelente. Ya. Buenas noches. Mira, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Ya. El objetivo es analizar el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente y su proyección en el presente. Ya. Relacionarlo con el debate actual en torno a la necesidad de lograr un desarrollo sustentable. Y dice, industrialización y medio ambiente. ¿Sabe lo que es el desarrollo sustentable o alguna idea? Pero algo que se te ocurra, y algo sustentable. Ya bien, ¿qué es sustentable? La palabra lo dice, que se sustenta por sí solo. Lo que es contaminante no se sustenta porque tarde o temprano termina matando todo. Ya, la tierra, el medio ambiente, ya, los ecosistemas. Entonces no es algo sustentable. De eso se trata la sustentabilidad. Algo que se puede llevar en el tiempo, ya, de forma continua, sin afectar el entorno. Y ahí empezamos con lo que es la materia, ya, que dice principios fundamentales de la industria. Ya. Uno de los principios fundamentales de la industria moderna es que nunca considera los procesos de producción como definitivos o acabados. Su base técnico-científico es revolucionaria, generando así el problema de la obsolencia tecnológica en periodos cada vez más breves. ¿Qué significa esto? Que la industria moderna ya, cada vez se va modernizando más y va dejando tecnología de lado. Me imagino que usted debe tener un teléfono. Ese teléfono en un par de años ya va a ser obsoleto, porque la tecnología va avanzando. Antiguamente, ya ve, usted tiene teléfono. Antiguamente los teléfonos no tenían cámara, solamente servían para llamar. Con suerte tenían un par de juegos, ya, que era el de la víbora, a veces tenían el Tetris, pero hoy en día no, van quedando obsoletos. ¿Por qué? Porque hoy en día un teléfono tiene de todo. La gente lo ocupa para cualquier cosa menos para llamar. ¿Se da cuenta? Y eso es uno de los fundamentos de la industria, el ir modernizándose constantemente. Ya, pero ¿dónde parte esto? En la revolución industrial. Ya, que fue esta revolución que comienza en el siglo XVIII con la invención de la máquina a vapor, ya, y que va a ser de muchas maneras. Ya, va a tener una revolución tecnológica por medio de la máquina a vapor, ya, inventada por Watt, y usa carbón barato y abundante. Y eso es una de las maneras más contaminantes que puede haber. ¿Ya? Entonces aquí empieza un proceso de contaminación industrial que va a conllevar incluso a que Inglaterra a principios del siglo XX se transforme en la ciudad más contaminada del mundo. La gente moría tosiendo en las calles producto de esta contaminación del carbón. De hecho, ellos tenían el primer metro subterráneo, ¿ya? Que funcionaba la electricidad, pero funcionaba esa electricidad, se generaba por medio del carbón, entonces era una contaminación tremenda que es lo que había. Pero ¿dónde se va a ocupar principalmente esta máquina a vapor? En la minería, en la industria textil, ¿ya? En la siderúrgica, que es el tratamiento de metales, así que en esta industria textil, en la forma de hacer tejido, en el hilado, también se va a transportar a lo que es la revolución agraria, ya, cercamiento, mejoras de técnica, mejores frutos, ya, mayor abundancia,
procesos de producción más rápido, la trilladora a vapor, que va a hacer el trabajo más rápido. Ya no se necesitan 20 personas para cosechar, ahora solamente una máquina. Vamos a tener por otro lado la revolución de los transportes. Ya la máquina a vapor va a hacer que se invente el ferrocarril, uno de los grandes inventos para transportar productos. El barco a vapor que va a reducir los tiempos de traslado de un continente a otro. Transporte rápido y barato, ya, más grande incluso. El desarrollo del comercio, ya, interior, exterior, va a hacer que la economía cambie a una economía global, producto de esta revolución industrial. ¿Por qué? Porque los tiempos se van a cortar. Ya la carta empieza a quedar de lado y se inventa el telégrafo, posteriormente el teléfono, haciendo que la comunicación sea más rápida. Vamos a tener una revolución demográfica que tiene con el ciclo demográfico antiguo, ya donde la cantidad de personas en el planeta no crecía constantemente como ahora, ya, que está creciendo a un ritmo, pero increíble. Ya somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Va a bajar la mortalidad infantil, producto de la mejora de la alimentación, producto de los nuevos inventos, como la vacuna, ya, la penicilina, que van a curar enfermedades que antiguamente eran mortales para las personas. Ahora, todo este crecimiento industrial también va a generar o va a acelerar lo que son los flujos migratorios. La gente se traslada de un lugar a otro. Y eso también tiene que ver todo esto con la contaminación, ya, porque es importante. Vamos a ver que al principio, mientras más se industrializa un lugar, más contaminado va a estar. Ahora, vamos a tener estas etapas de la revolución industrial, ya que estamos en la cuarta etapa. La primera es la máquina a vapor, lo que estábamos hablando, la aparición de las fábricas, mecanización, locomotoras y barcos a vapor. Eso, lo simple, ya de lo que fue la industria en un principio. Pero después va a aparecer el motor a combustión a principios del siglo XX, ya, y la bombilla eléctrica. Va a dejar de lado lo que es la máquina a vapor y va a empezar lo que es el uso del combustible fósiles, ya lo que es la benzina, el petróleo y la electricidad, la producción en serie, o sea, por medio de Henry Ford se va a crear lo que es la banda transportadora y ya una persona se va a ir especializando en un trabajo determinado. Antes una persona tenía que saber fabricar de todo, ya, todo el proceso tenía que saberlo. Pero ahora no, la gente se especializa en una cosa. Si se construye un auto, yo solamente coloco las puertas y no me dedico a nada más, solo las puertas, las puertas, las puertas. Otro se preocupará del motor, del parabrisas y así, ¿ya? ¿Por qué? Porque se empieza a fabricar en serie, una forma repetitiva de algo, de forma acelerada. Y con esto ya los automóviles y los aviones. Vamos a ver la tercera generación, ¿ya? Que tiene que ver con la computadora, el internet y las redes sociales. Ya, que esto va a empezar en la década del 70, 60, 70, con la llegada del hombre a la luna, ya. Después en la década del 80, 90, con la llegada del internet, y posteriormente las telecomunicaciones, ya, van a hacerse masivas a partir del 2000, gracias al internet y las redes sociales. Ahora, la cuarta, la que estamos hoy en día, que tiene que ver con la inteligencia artificial,
¿ya? Y cómo el Internet de las cosas, la robótica, la fábrica y tiendas inteligentes, impresiones 3D, análisis de data, ya de los datos. Vamos a ver cómo la nanotecnología, estos microrobots, eh, llegan a construir cosas. Y vamos a ver cómo las empresas incluso se llegan a tecnificar, donde vamos a tener empresas que no tienen personas, solamente robots que hacen las cosas. ¿Ya? Solamente llega una persona a hacer mantención a la maquinaria. De esta misma manera, vamos a tener ya el impacto y consecuencias de la revolución industrial, porque va a haber consecuencias. ¿Ya? El desarrollo de la tecnología siempre van a tener una consecuencia para el ser humano. Entonces va a desaparecer prácticamente el trabajo artesanal. ¿Ya? Este trabajo artesanal que no ocupaba maquinaria, simplemente el hombre lo hacía con las manos, va a empezar a desaparecer. Aumento de la producción manufacturada, o sea, el mercado se satura de, ¿cómo se llama esto?, de productos de forma masiva, creación de empresas con trabajadores asalariados, uso de mano de obra infantil incluso, mayor concentración de la riqueza en manos de industriales, o sea, va a crecer el empresariado y se va a alejar de una manera abismante entre lo que son las clases sociales, los más ricos y los más pobres. Ya, aparece el trabajo infantil de forma masiva. Antiguamente los niños trabajaban, pero en el campo con sus padres. Ahora no, van a una empresa y cumplen un horario. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a tener también? Vamos a tener que el desarrollo de la maquinaria y la tecnología volcadas a la producción de bienes de consumo, o sea, toda la tecnología que se crea va orientada prácticamente el 90% a crear productos, ¿ya? Ese es el fin de la tecnología, vender, enriquecer, ¿ya? Martina, si hay algo que usted no me entienda, usted me lo escribe y yo se lo vuelvo a repetir por si acaso. Ahora, la creación de sindicatos de trabajadores para defender intereses de la clase trabajadora. En un principio de la revolución industrial, la gente no tenía ni contrato, ni siquiera descanso dominical. ¿Ya? O sea, no tenían tiempo libre, trabajaban 10 o 12 horas, por dar un ejemplo, y era de lunes a lunes, sin vacaciones, sin nada. Entonces crean estos sindicatos, que es donde los trabajadores de una empresa se juntan para exigir sus derechos por medio de un representante sindical. Vamos a tener la migración de personas del campo hacia las ciudades, buscando nuevas oportunidades de vida en esta era tecnológica, algo que hasta el día de hoy se ve, donde la gente deja los poblados yendo a las ciudades con la esperanza de mejorar la calidad de vida, tener acceso a tecnología y a nuevas formas de vida. Así que todo esto va a conllevar a los problemas ambientales de la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, de esta manera, vamos a ver que la calidad y capacidad del ambiente se toma cada vez más débil. Se produjo un declive acelerado debido a la industria, la contaminación ambiental, la contaminación de los ríos, ¿ya? Porque la industria botaba los desechos a los ríos, no había una mentalidad de
¿Y a dónde llegará toda esta basura? No, el río se lo lleva y desaparece nomás. Eso era lo que se pensaba. Las mismas poblaciones, al saturar las ciudades, vivían en campamentos, ya en lo que se conocen ahora como tomas de terreno, y la gente no tenía vertedero, entonces botaban la mugre para afuera, no tenían alcantarillado, entonces los desechos, como la feca y la orina, los tiraban por la ventana, contaminando incluso el suelo donde estaban. ¿Ya? Agotamiento de los recursos energéticos y biológicos. Se mata la tierra, ¿ya? Se talan los bosques y se empiezan a perder los recursos, a sobreexplotar los recursos. Contaminación de aguas superficiales e incluso, ¿ya?, subterráneas. Como lo que decía, todo lo desperdicio de la industria iba a, listo, a los ricos, y ahí que se decir. Y hasta el día de hoy se ve, vemos el río Sena, el lago Olimpiada, que hubieron deportistas que por nadar en el río se contagiaron de enfermedades, de bacterias, producto del nivel de contaminación que tiene el río Sena, por culpa de la gente y de la industrialización. Vamos a tener contaminación de la atmósfera y los suelos, calentamiento global, acumulación de residuos como consecuencia de descargas de residuos industriales. Ya. Vamos a tener que cada vez, producto de lo que se llaman los gases invernaderos, aumenta más la temperatura. Ya, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que se contaminan las aguas, ya, no solamente las superficiales las que se ven, sino al contaminar el suelo, producto de los vertederos, ya, de químicos, se va contaminando la tierra. La tierra absorbe todos estos contaminantes y hace que llegue esta contaminación a lo que son las aguas subterráneas, donde la gente igual se abastece de esta agua por medio de pozos. Ahora, cambio en la explotación del suelo. ¿Ya? Y vamos a ver que se pasa de este suelo agrícola a un suelo industrializado. Este paso ha de ser explotado más intensamente, pues la agricultura debía alimentar a una población en ascenso. O sea, lo que estábamos viendo, este cambio demográfico. La gente al alimentarse mejor vivía más y los niños también no morían al nacer. Entonces, por ende, se necesita mayor cantidad de alimentos. Y al necesitarse mayor cantidad de alimentos, se sobreexplota la tierra. Se talaron miles de bosques para la leña, para que la gente pudiera cocinar e incluso calentarse en el invierno. Ya, ciudades como Londres, donde la única forma de calefacción antes que se descubriera el gas era la leña. Entonces el nivel de contaminación y la pérdida de recursos, como los árboles, fue tremenda. Se perforó el suelo en busca de carbón y otros minerales, como vemos en esta foto. ¿Ya? E incluso más adelante, en el siglo XX, vemos que ya ahora se perfora la tierra para en busca de petróleo y de esta manera poder hacer funcionar los vehículos por medio de la benzina. Entonces nos encontramos con todo este desarrollo y esta manera indiscriminada de explotar los recursos. Y vamos a ver la contaminación de las ciudades industriales.
¿ya? El uso de combustibles fósiles generó una progresiva contaminación, ¿ya? Así como se hacía funcionar la industria por medio del carbón, después se ocupó el petróleo incluso para generar electricidad. Entonces, con el paso del tiempo, la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera provocó inconvenientes como el calentamiento global, ¿ya? Pero también enfermedades respiratorias, que hasta el día de hoy tenemos problemas, e incluso ya se puede ver cómo, cómo la cordillera de los Andes, todos los inviernos, contiene la contaminación atmosférica. ¿Ya? Y se puede ver la nube negra que choca con esta cordillera de los Andes. Y se puede ver incluso a nivel de la superficie de la Tierra cómo se ve esta masa contaminante que tapa la región metropolitana, principalmente la ciudad de Santiago. Ahora, vamos a tener la contaminación de los recursos naturales. ¿Ya? El agua y el aire recibieron los efectos de las emisiones industriales, el CO2, monóxido de carbono, ¿ya? Haciendo que las personas no puedan beber de este tipo de agua. Vamos a ver cómo esta contaminación incluso ya genera pandemias como el cólera. ¿Y el cólera por qué se produce? Se produce porque se riega las plantaciones con aguas contaminadas con fecas. Entonces las personas regaban con esta agua llena de desechos, ya, de los alcantarillados, de la industria, y se enfermaban de cólera, que es una enfermedad intestinal, donde la gente puede llegar a morir producto de la fiebre que se produce. Entonces vamos a ver, ya, que entre otras enfermedades, producto de esta contaminación atmosférica y del agua, vamos a ver incluso, ya, que se contamina hasta el suelo cultivable, producto de esta agua contaminada que se ocupan para regadío. Asimismo, ya, se va matando el suelo y como se va matando el suelo, se tiene que buscar otros lugares donde cultivar y ahí empieza la tala de los bosques. Y esta contaminación y explotación masiva de los recursos va a tener problemas que hasta el día de hoy suceden, que es cuando llueve, nos encontramos con los aluviones, empiezan a suceder desastres naturales, inundaciones masivas, que son problemas ambientales, producto de la contaminación que ha habido. ¿Ya? Y vamos a tener antecedentes y causa, además de la producción con el uso de la maquinaria a vapor y las transformaciones en el sistema de trabajo, la revolución industrial causó otras consecuencias en la historia, entre ellas las siguientes. El impacto ya, y consecuencias de la revolución industrial, la transformación profunda en la producción de bienes que trajo aparejado un sinnúmero de problemas ambientales cuyo efecto perduran hasta la fecha y que aún los científicos siguen tratando de revertir. ¿Ha mejorado la tecnología? Sí, ha mejorado la tecnología. Cada vez existen tecnologías menos contaminantes, claro. Se está tratando de cambiar, supongamos, los vehículos a combustión por vehículos eléctricos. ¿Cuál es el problema? Que los vehículos eléctricos son muy caros. De hecho, las baterías son muy caras. Y tarde o temprano la batería muere.
Entonces una batería de un vehículo te puede costar 2 millones de pesos, ¿entiendes? Incluso vamos a tener que, según los expertos, los metales como el plomo o el estaño continúan desprendiéndose de las minas abandonadas, contaminando fuentes de agua potable, envenenando ríos, contribuyendo al cambio climático y afectando grandes áreas del paisaje. Y esto también es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos la minería, ya, y la minería es una de las empresas o industrias que más agua consume producto del lavadero, ya. ¿Por qué? Porque el material, el metal que se quiera sacar, ya sea oro, cobre, estaño o lo que sea, no viene 100% limpio, entonces tiene que pasar un proceso que ocupa mucha agua, ¿ya? Y obvio esa agua que se ocupa se contamina. Entonces tenemos esta agua que es escasa, el agua potable, y más encima la persona, lo humano, ya el hombre, al ocuparla la contamina, pero no la recupera, no la regenera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se convierte el agua en este producto escaso, ¿ya? Y lo que sucede es que nos vamos a encontrar con lugares donde empieza a haber una sequía y se empieza a morir la tierra. Ahora, vamos a tener este desarrollo industrial y medio ambiente, ¿ya? Actividad económica, agricultura, minería, ya, transporte, industria. Vamos a tener un crecimiento urbano y demográfico que va a afectar todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber residuos contaminantes, productos elaborados, y siempre todo, cuando se produce algo, va a haber un residuo, o sea, basura, ¿ya? Desecho. Entonces vamos a tener una presión constante hacia qué, hacia la naturaleza y el medio ambiente. Va a haber la alteración de los ecosistemas naturales, ¿ya? Y un agotamiento de estos recursos naturales. Y que va a generar lo que estamos viviendo ahora, que es este cambio climático, ¿ya? Y vamos a tener este cambio climático y es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Pudiera ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o la distribución de eventos en torno a ese promedio. Por ejemplo, más o menos eventos climáticos externos. El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como puede abarcar toda la superficie terrestre. El término a veces se refiere específicamente al cambio climático causado por la actividad humana, a diferencia de aquellos causados por procesos naturales de la Tierra y el sistema solar. En este sentido, especialmente en el contexto de la política ambiental, el término cambio climático ha llegado a ser sinónimo de calentamiento global antropogénico, o sea, un aumento de la temperatura por acciones del hombre. Cambio climático han habido en la Tierra y han sido de forma naturales, por diferentes procesos. Uno de ellos se presume que fue por la caída del meteorito, ¿ya? Que hizo que incluso se activaran volcanes, ya en todo el planeta, lo que hizo que hubiera una cortina de humo que no permitió que entraran los rayos del sol y por ende la Tierra se congeló, y haciendo la era glaciar, ¿cierto? Pero ahora, ya, este cambio climático no es algo natural, es algo que se produce netamente
y completamente por acción del hombre. El hombre contamina y se va generando este cambio climático. ¿Por qué? Porque el medio ambiente se hace insostenible, ¿ya? Lo altera el hombre, lo va cambiando. Vamos a tener los problemas climáticos que tenemos hoy en día, como estas lluvias fuertes que pasan en Santiago. Sí, en Santiago antiguamente llovía mucho. Yo hubo un tiempo de sequía tremendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora llueve, ¿cierto? Más que antes, pero llueve en un solo día, 2 o 3 días, lloviendo de una manera impactante, lloviendo prácticamente lo que tiene que llover en un año, se llueve en una semana. Entonces, el cambio es impresionante. ¿Por qué? Porque se va alterando las condiciones. Vamos a encontrarnos también con que en algunos lados deja de llover, ya, se produce la sequía, muere la tierra, y en otros lados llueve tanto que se llegan a inundar las ciudades. Todos los años vemos algunas ciudades en Brasil que se inundan, algunas ciudades en Europa que se inundan, algunas ciudades en Asia que se inundan, algunas ciudades en Perú que se inundan. Y ahora aquí en Chile, vemos para el sur, ciudades que se inundan, sectores de Santiago que pasa lo mismo, producto del cambio climático. ¿Y esto a qué va a conllevar? Ya, que si no se puede sembrar en algunas partes va a haber el hambre en el mundo. Y algunos lugares de África va a dejar de llover. Y vemos cómo en el 2015 hay lugares donde está la extrema hambruna, ya que son estos lugares de África, donde obviamente va a ser los lugares donde existe mayor pobreza en el mundo. O sea, vamos a ver que en África, ya, el 51% de la población vive en un lugar de pobreza extremo. Y también en el mismo lugar de África va a haber una cantidad de hambre tremenda, incluso en la India, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que la India es el país más poblado del mundo, pero también es uno de los lugares más pobres del planeta, producto del poco desarrollo que tiene. También producto de este nivel de contaminación que tiene, porque es un país que se está industrializando a manera acelerada, ¿ya? Pero no está midiendo las consecuencias que tiene la industrialización. Y vamos a ver que su río principal, el Ganges, es uno de los ríos más contaminados del planeta, producto de todo este cambio industrial que tiene el país. Donde por una parte se va mejorando el salario de las personas por medio de esta industrialización, pero por otra parte la calidad de vida se empeora por estos problemas económicos. Y así como en África no llueve, nos vamos a encontrar con que en la India llueve de una manera descomunal, produciendo inundaciones tremendas. Ya. Y eso también hace que las personas no puedan desarrollarse porque todos los años tienen una inundación donde pierden sus cosas. Ahora, vamos a tener la falta de agua en el mundo. Aquí era lo que estábamos hablando, producto de este calentamiento global. En algunos lados va a dejar de llover, ya. En otros lados va a llover mucho. Y vamos a ver incluso que producto de la contaminación, ya, el agua va a ser un bien escaso. Ya.
Y vamos a ver que lugares como Perú, Chile, China, increíblemente, España, el norte de África, va a haber una crisis hídrica. ¿Ya? Aquí en Chile muchos ríos ya están disminuyendo. ¿Ya? Lo cual va a ser un problema mundial que va a traer un nivel de pobreza extremo. Los lugares que pierden el agua terminan empobreciéndose. La gente abandona esos lugares, lo cual va a ser un problema a largo plazo, lo cual va a terminar afectando incluso a países desarrollados. Vemos acá cómo incluso Estados Unidos se va a ver afectado. ¿Ya? Esto es una proyección hacia el 2040. España, ¿ya? Vamos a ver cómo los países árabes, a pesar de todo el petróleo que tienen y todas las riquezas que tienen, van a verse afectados por un problema de agua. Italia, Australia, que también es un país desarrollado, Nueva Zelanda, lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a traer esto también? Esta sequía o estos excesos de lluvia. Vamos a ver que se van a empezar a extinguir algunos animales. ¿Ya? Todo este cambio climático, ¿ya? Va a hacer que eh, algunas especies se empiecen a extinguir. Y bueno, entre algunas, ya vamos a ver en el río Yangtze, ya, su parte superior, donde viven los pandas, está afectada por el deshielo de los glaciares del Tíbet. O sea, hay inundaciones, ya se está derritiendo los hielos del Tíbet. Eso es complejo. ¿Por qué? Porque estos hielos van alimentando los ríos y si se hielan de una, el río después se agota, haciendo que no se pueda hidratar los lugares donde viven los pandas. Ya. Vamos a tener esto mismo de los Himalayas. Ya. Algunos glaciares retroceden 10 metros por año. O sea, estos hielos eternos que supuestamente eran, cada año se van derritiendo y van retrocediendo, ya, disminuyendo la cantidad de hielo que tienen. Vamos a tener también en la India los mayores bosques de manglares del mundo en los que vive el tigre, ya, de Bengala. Están siendo talados, ¿cierto? A veces por la falta de lluvia empiezan a desaparecer o las inundaciones lo arrasan, ¿ya? Y vemos que el tigre de Bengala también está desapareciendo. El salmón salvaje, el del hielo aumenta la proporción de agua en el mar, disminuyendo, ¿ya?, los nutrientes, ¿ya? ¿Cómo se llama? La alimentación de este salmón salvaje, ¿cierto? Y va a desaparecer. Vamos a tener incluso los bosques valdivianos acá en Chile, especie en peligro debido al deshielo de los glaciares andinos, que, como les decía, si se derriten los glaciares de forma acelerada, los ríos dejan de tener agua porque se alimentan por estos hielos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Ya, con que incluso para el sur, donde la gente estaba acostumbrada a que lloviese, ya no llueve como antes. Y estos bosques valdivianos necesitan una cantidad de agua impresionante, una lluvia constante durante el año, lo cual ya no se está viendo. El Amazonas también.
ya deja de ser una selva y se transforma en una sabana, y una sabana es un lugar que tiene menos vegetación, ¿ya? Incluso que tiene una planicie sin vegetación alguna, como lo que muestran en los videos cuando aparecen los animales africanos, ¿ya? Incluso se pueden ver en películas como ¿cómo se llama esto? El Rey León, donde se muestra árboles, pero de repente se muestra una llanura sin nada, ya, con suerte un poco de paz. Y en eso se está transformando la Amazonas, producto de qué? De la contaminación, de la tala indiscriminada, ya, y eso va a hacer que desaparezcan otras especies, y así va a haber una serie de problemas en los cuales, ya, vamos a ver que empieza a desaparecer especies, animales y vegetales. Las tortugas marinas del Caribe, el aumento del nivel del mar, amenaza las playas donde desovan. O sea, las tortugas marinas respiran sobre el mar, ya no tienen branquias como los peces, sino que se respiran oxígeno, como nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Va aumentando el nivel del mar, haciendo que las playas desaparezcan. Y las tortugas salen a la playa a dejar los huevos. Pero si no tienen playa, no se pueden reproducir porque no pueden dejar los huevos en otra parte. Entonces nos encontramos con todos estos problemas, ¿ah? Medioambientales, producto de la contaminación. Y ahora, este cambio climático que habíamos visto, ¿cierto? En la diapo anterior, ya, que se manifiesta como, por medio del calentamiento global, que este aumento de la temperatura va a traer consecuencias para las personas. ¿Ya? ¿Y qué consecuencias va a traer? Primero, el aumento de la temperatura de la Tierra, producto del efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? ¿Ya? ¿Sabe lo que es un invernadero, Martina? Señorita Martina, bueno, un invernadero es un lugar cerrado, ¿ya? Que concentra el calor. Habitualmente se hacen con plásticos, ¿ya? Se hace como una casa y se forra con plástico. Y eso hace que el calor aumente. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Los gases invernaderos como el CO2, el vapor de agua, saturan la atmósfera, haciendo que los rayos entren a la Tierra pero no vuelvan a salir. Y eso, este rebote continuo ya de los rayos solares, es lo que hace que aumente la temperatura. Por ende se derriten los hielos, ya la Antártida, incluso el Polo Norte está a punto de desaparecer. Los osos polares se han tenido que ir trasladando cada vez más al sur en busca de comida. Y este hielo también lo que hacen es que aumente el nivel del mar. Aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Ya, los huracanes cada día son más violentos, las lluvias intensas son más intensas, ya, los vientos cada vez más fuertes, porque hay un desequilibrio en el ecosistema. Cambios en los ecosistemas
como lo que explicábamos, la selva amazónica ahora va a ser la sabana amazónica, peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales, como lo que estábamos viendo con el panda, ya el salmón salvaje, los bosques valdivianos, sequía extrema. De hecho, el desierto acá en Chile, que antiguamente llegaba hasta Coquimbo, cada día avanza más. Ya pasó Coquimbo y La Serena y está llegando a Santiago. Prácticamente la mitad de Santiago ya se está considerando semidesértica, producto de la sequía que había. Efectos sobre la agricultura y el espacio forestal. Obviamente, el exceso de calor mata la tierra porque mata los nutrientes de la tierra. Aparte que deja de haber agua, ya, donde con lo que se riega, ya, por la tierra muere. Ahora las inundaciones extremas también ahogan la tierra, impidiendo que se cultive. Impacto sobre la salud mundial, ya, la salud de las personas. Vemos cómo en Europa muere gente producto del calor todos los años, sobre todo la gente mayor de edad. Y si vemos en este gráfico, ya, ¿qué es lo que tenemos en el gráfico? Bueno, el gráfico nos muestra la temperatura global, ya, temperatura natural global en grados Celsius, concentración de CO2, o sea, estos gases contaminantes. Y vemos que a medida que aumentan los gases contaminantes, también va aumentando la temperatura. Ya. Ahora, de 1959, cuando la temperatura media en el planeta era de 13,8 más o menos, no, disculpa. La temperatura de la Tierra era de casi 14 puntos, o sea, 14 grados Celsius en la media. Vamos a ver que en el 2010, en el 2009 ya llega a casi 14,6. Y listo. Vemos que casi aumentó un grado. Y uno dice, hoy un grado casi ni se siente, sí. Pero cuando vemos que ese grado es porque tal vez en alguna parte aumentó 10 grados, porque es la media, el promedio, ya. Se calcula de lo más bajo y se suman todas las temperaturas que hay en los diferentes puntos de la Tierra, entre la más baja y la más alta. Y eso nos muestra ya que en algunos lados tiene que subir mucho la temperatura para que aumente ese puro grado. De esta manera nos vamos a encontrar ya con qué, con que va directamente relacionado con la contaminación. Si hay algo que no se puede negar, van aumentando los gases contaminantes y va aumentando la temperatura. Aunque como se ve en el gráfico también no es algo lineal, no es como el aumento de los gases de la temperatura, no es que todos los años va aumentando, ¿no? A veces desciende la temperatura, pero luego vuelve a aumentar, ya es algo sostenido en el tiempo, va, viene, pero siempre, si nos damos cuenta, aunque baje la temperatura en algunos años, después sube un poco más, baja, después sube un poco más, baja y sube un poco más, haciendo que hasta el 2009 lleguemos a este grado extra. ¿Ya? Ahora, hoy en día, en el 2024, ha subido como 0,5 más grados, llegando casi a los 15 grados Celsius. Y bueno, siguiendo con esto, nos vamos a encontrar que a la luz del progreso indefinido, ¿ya? Estas problemáticas solo empezaron a ser realmente consideradas a finales del siglo XX. ¿Ya? O sea, llevábamos más de 200 años contaminando por medio de la industrialización mundial
pero recién a fines del siglo XX se está viendo una preocupación de esto. Principio del siglo XXI, que es lo que estamos ahora. Cuando se empezó a evidenciar los efectos del cambio climático, y ojo, que hasta el día de hoy, con todos los problemas que hay a nivel mundial, tenemos mandatarios como Donald Trump, en su momento cuando fue presidente de Estados Unidos, que dicen que esto del calentamiento global es mentira, que es algo común en la Tierra que pasa a veces, que no tiene nada que ver con la contaminación y que es un invento de algunos científicos y de algunos países enemigos de Estados Unidos. Ahora, al no apoyarlo, siguen contaminando de la misma manera. Y hay muchos tipos de contaminación, no solo el atmosférico. Lo encontramos incluso con el plástico, que es lo que contamina, pero prácticamente más en la Tierra. Tanto así que se han creado islas de plástico en el mar, que son enormes. Y producto de los movimientos de los mares, se concentran en puntos estratégicos, por decirlo de alguna manera, en puntos comunes, ¿ya? Mejor dicho, y crean verdaderas islas de plástico en el mar. Y eso demuestra el nivel de contaminación que tenemos. Otro tipo de contaminación que es muy masivo es la ropa. Tenemos en el desierto de Atacama, aquí en Chile, verdadera cerros de ropa que bota la industria, que no se vendieron. Entonces, de esta manera, ya nos vamos a encontrar con que hay un nivel de contaminación de todo tipo, y eso demuestra que toda cosa que crea el hombre genera una contaminación, ¿ya? Lo cual va a ser perjudicial para el hombre. Ahora tenemos este esquema que nos muestra la ecología, ¿ya? Lo social, que es lo que soporta entre lo social y lo ecológico, ¿ya? Lo ecológico y lo económico, que tiene que ser viable, lo social y lo económico, que tiene que ser equitativo entre las personas. Y todo esto va a crear lo que es el desarrollo sostenible, ¿ya? Que tiene, es la meta que tiene la humanidad hoy en día. Este desarrollo sostenible. En la actualidad se considera que el progreso debe estar asociado al principio de desarrollo sustentable, ¿ya? O sostenible, el cual tiene como objetivo equilibrar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente. Y para esto pueden existir incluso medidas o leyes gubernamentales donde el Estado trata de proteger el medio ambiente, ¿ya? Mm, Se prohíben cierto tipo de elementos químicos que son contaminantes, ¿ya? Que destruyen a veces la capa de ozono por medio de gases. Vamos a tener ya medidas para no contaminar, como la restricción vehicular, donde ciertos vehículos terminados en un número X no se les permite circular y así tratar de reducir la contaminación atmosférica y las enfermedades. Y vamos a tener que, ¿cuál es la definición? Se llama desarrollo sostenible, ¿ya? Aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Una sociedad sostenible no debería haber un declive no razonable de cualquier recurso. O sea, los recursos, aunque sean escasos, no deberían agotarse. Y eso es lo que hace ya un desarrollo sustentable. La mantención de los recursos, porque los recursos son agotables.
todo recurso es agotable, incluso el oxígeno. Uno dice, pero ¿cómo? Si el oxígeno está en todas partes, sí, pero si se contamina, no se puede seguir respirando. Un daño significativo a los sistemas naturales. ¿Ya? Por ende, no debe haber esto. No debe haber un daño significativo a los sistemas naturales. O sea, se tiene que fabricar, sí, pero con responsabilidad. ¿Ya? Un declive significativo de la estabilidad social. Por ende, si nosotros contaminamos todo, la sociedad se corrompe y se rompe, ¿ya? Donde la gente más pobre es la que sufre porque no tiene cómo mitigar los daños a la naturaleza. Incluso si tu casa es arrasada, le va a costar más levantarse que a una persona que tiene muchos recursos. Ahora, por otra parte, ¿ya? Vamos a tener este desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. Y el objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades humanas. Para esto van a haber tres pilares que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como personas. El primero es el económico, ya, dentro de estos pilares. Capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles. O sea, todo tipo de empresas, público, privado, ya, que entreguen servicios, que realicen la fabricación de productos, de todo tipo, de construcción, ropa, lo que sea, tiene que estar enfocado a un desarrollo donde lo primordial sea el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, lo social, la actividad de la empresa en todos los niveles, los trabajadores, condiciones de trabajo, nivel salarial, etcétera, los proveedores, los clientes, ya las comunidades locales, la sociedad en general, ya conjunto con las necesidades humanas básicas. Entonces vemos que una sociedad debe estar organizada, ¿ya? Y planificada en torno a una economía respetuosa y un desarrollo sostenible. Así también tiene que estar todo esto enfocado a lo ambiental. ¿Y qué es esto? La compatibilidad entre la actividad social de la empresa, ¿ya? Y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Su impacto debe cuidar la no generación de recursos difíciles o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. Obvio, ya, porque lo económico y lo social se trata de esto, de cuidar lo ambiental. Si rompemos lo ambiental, rompemos lo económico y rompemos lo social. ¿Por qué? Porque a la larga va a salir más caro, porque hay que crear tecnología para ir limpiando los desechos que vamos botando. E incluso lo social, producto de las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades lo que más hacen es empobrecer aún más a las personas, haciendo que a la larga sea un problema, porque la gente vive mal, la gente muere, ¿cierto? Generando este conflicto. Ahora, para ir terminando, vamos a tener los objetivos, ya, según Naciones Unidas, el desarrollo sostenible. El uno, el fin de la pobreza, ya, que no solamente hay que ver en lo ambiental, sino que hay que ver en lo social, como habíamos visto. Y por medio de este desarrollo sostenible,
La eliminación de la pobreza. Lamentablemente, mientras más pobre la persona, a veces más contenta, porque no tiene una cultura en base al desarrollo sostenible. No tiene una cultura de reciclaje, ya, de reutilización, del cuidado de recursos. Ahora, terminar con el hambre, ya, que también tiene que ver con la sustentabilidad, ¿cierto? Se elimina la pobreza, se elimina el hambre, se mejora la salud y el bienestar de las personas. A medida que nosotros mejoramos la salud de las personas, ya, y el bienestar, por medio de la eliminación del hambre, se va terminando con la pobreza. La educación de calidad. Ya, mientras más una persona se educa con una calidad mejor, va a mejorar su bienestar y va a terminar con su pobreza. La igualdad de género, ya, la energía asequible y no contaminante, empezar a ocupar paneles solares, ya, energía eólica para generar mayor y mejor energía. Y de esta manera, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que se deja de inundar bosques, ya como acá en el sur de Chile, para generar una represa y generar energía eléctrica por medio de una planta hidroeléctrica que se llama, ya, eh, destruyendo ecosistemas tremendos. Trabajo decente y crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de las personas por medio de un trabajo digno. Industria, innovación e infraestructura, mejorando la infraestructura por medio de las tecnologías, ya, para ir contaminando menos, reducción de las desigualdades. Si yo mejoro la calidad de vida de las personas, ya, puedo disminuir la brecha que hay entre ricos y pobres. Ciudades y comunidades sostenibles, o sea, ciudades que no colapsen por culpa de la contaminación, que la lluvia no termine inundando la mitad de la ciudad y paralizando la producción e incluso la educación de las personas. Acción por el clima, ¿ya? Que a medida que vamos mejorando toda la situación anterior de lo que producimos, ya, es que el clima vaya cambiando. Fue como lo que pasó en la pandemia, que separó la industria a nivel mundial. El planeta se descontaminó y automáticamente empezó a llover incluso en lugares donde había sequía, como acá en Santiago. Vida submarina, que incluso hoy en día, ya, se quiere cambiar la ley de pesca y se quiere dejar a los peces y a los productos marinos como seres sintientes. ¿Con qué objetivo? De respetar, ya, los recursos marinos, no explotarlo de forma discriminada para que no desaparezca y por último, quitarles la vida para el consumo de una manera más digna, ya, y menos dolorosa. Vida de ecosistemas terrestres, ya. Bajar los índices de contaminación, los vertederos, ¿cierto? Porque cada vez que el hombre construye algo, ya, le resta un ecosistema, ¿cierto? Porque se modifica la tierra, ya. Y en todos lados hay ecosistemas, incluso en los desiertos. Entonces, todo lo que se construye en el fondo termina destruyendo el ecosistema o el hogar de algún ser vivo. Para justicia e instituciones sólidas, ¿ya? Estas instituciones que velan por la descontaminación del planeta. Análisis para lograr los objetivos, o sea, un trabajo serio y desarrollado, ¿ya? Martina,
Espero que me haya entendido. Te voy a pegar el link para que me desarrolle 4 preguntas. Hágalo. Ya. Y después quédese para la explicación. Ahí está el link, Martina, en el chat, ya, para que se conecte al cuestionario y realice las 4 preguntas. Me avisa cuando lo termine, por favor. Porque va a tener 5 minutos. Bien, Martina, ¿cómo te fue? ¿Cuántas buenas tuvo? Ya, bien, bien. 2 de 2 no es malo. Ya, ahora la voy a explicar para que me escuche. Mira, el principal culpable de la contaminación de ríos, mares, el aire y la tierra, ya, no son los químicos, no son las fábricas, ya, no son las familias, es el hombre. El hombre se refiere, ojo, cuando se menciona hombre en historia, ya, se menciona a la humanidad, ya, al hombre como humanidad. De esta manera es el hombre, porque la familia por sí no se organizan para contaminar. Ya las fábricas por sí solas no contaminan. El que sí, lo que los químicos tampoco, no se botan al suelo solo, ya, o se sepultan de forma indiscriminada sin control alguno, sino que el hombre el que realmente contamina, ¿ya? Ojo con eso, Martínez. Ahora, ¿qué tipo de acciones contaminantes genera el cambio climático? Incineración de residuos, ya la quema indiscriminada de lo que sea, la tala de árboles, porque al haber menos plantas, consumen menos CO2, ya, y el exceso de monóxido de carbono, ya. Todo esto genera el cambio climático.
calentamiento global. Por ende, todas las anteriores. Ahora, dice, el deterioro del medio ambiente está directamente relacionado con la forma en que un país desarrolla su actividad económica y con los procedimientos que emplea para la explotación de sus recursos naturales. Seleccione si el enunciado es verdadero o es falso. Claro que es verdadero, ya, porque el deterioro del medio ambiente está directamente relacionado con la forma en que un país desarrolla su actividad económica. Ya. Si lo hace de forma responsable, va a contaminar menos. Si lo hace de forma, ya, sin una regulación, va a contaminar más. Por último, la sostenibilidad tiene tres pilares principales. ¿Cuáles eran? Y eran, como bien indicó usted, economía, social y medioambiental. Ya, que esto fue una de las últimas cosas. Entonces, muy bien, Martina. Ya, se nota que tomó atención. Ya, bueno, que fue que no tenga bueno el audio, porque igual ha sido interesante haberla escuchado. Lo bueno es que participó, eso es bueno. Lo bueno es que asistió y aprendió y entendió la materia. Ya, ahora te voy a pasar la lista pequeña. Y vamos a ver. Martina Vázquez. No, Martina, gracias a ti por estar. Ya, porque esta oportunidad se la está dando usted. Aquí está pequeña. Martina Vázquez. Guarda la asistencia. Muy bien. Ya, Martina, un abrazo. La próxima semana tiene el ensayo. Metas el ensayo. La subsiguiente va a estar la explicación que voy a dar yo. Entre para que analicemos la, la prueba. Ya, tira adelante, ya queda poquito. Así que descanse, ya, y mañana vuelva a entrar a clase. Un abrazo y que se encuentre bien. Ya. Y qué bueno que se haya mejorado su reflejo.